Buen día. Somos el Nodo 6 con sede en el Instituto Nacional de Epidemiología de Anlis. Nuestra presentación consiste en un recorrido fotográfico del trabajo de campo en Mar del Plata, al que titulamos Estar aquí, estar allí, en alusión a los capítulos del libro de Clifford Geertz, el antropólogo como autor, pero invirtiendo su orden, porque en nuestro caso queremos representar el viaje que realizamos este año de pandemia por COVID-19 desde la virtualidad hacia la recuperación de las entrevistas presenciales y la observación participante, así como el recorrido desde el centro de la ciudad hasta los barrios periurbanos y las zonas rurales. Uno de los contextos donde se está llevando a cabo este estudio es la ciudad de Mar del Plata, que es una ciudad ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y es la cabecera del partido General Pueyrredón, lo que la convierte en un importante puerto y balneario. Además, es el segundo destino turístico más importante de Argentina después de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente Mar del Plata cuenta con 650.000 habitantes. Estos datos los obtenemos a través del último censo hecho en Argentina y de los datos arrojados por la página oficial del municipio de General Pueyrredón. Con el advenimiento de la situación de emergencia sanitaria por la COVID-19 y la situación de pandemia, lo que ha aumentado en Mar del Plata, lo que se ha incrementado es la desigualdad social de la ciudad. No obstante, pese a ello, se han generado espacios innovadores como por ejemplo los comités barriales de emergencias que están conformados por un grupo de voluntarios, de personas que pertenecen a distintas organizaciones barriales de la ciudad que se juntaron para conformar 369 centros comunitarios de ayuda frente a la situación de emergencia sanitaria para contener la pobreza y la desigualdad social que está aumentando. Lo que cabe destacar aquí es que estos comités barriales están conformados en su mayor porcentaje por mujeres. Comenzamos con una etapa exploratoria en la que recabamos información para conocer y describir el contexto sanitario de la pandemia en Mar del Plata, y en la que entrevistamos a referentes de la gestión de instituciones de salud localizados en la ciudad que pertenecen a distintas jurisdicciones: la nacional, el INE e INAREPS, provincial, el IGA y municipal, el SEMA. De esta primera etapa surgió un primer análisis vinculado al rol de las mujeres en la gestión de la pandemia. Como producto de la etapa exploratoria, publicamos un artículo de difusión en la revista Movimiento, al que titulamos Las mujeres en la gestión de la pandemia en Mar del Plata. En él, tematizamos la crisis de los cuidados con la irrupción de la pandemia por COVID-19 desde la perspectiva de género y proponemos profundizar los modelos de atención en la perspectiva de derechos e instituir modos más democráticos e interdisciplinarios de gestión en salud. En el marco del 128 aniversario al servicio de la salud pública y los 50 años como Instituto Nacional de Epidemiología, el INE se propuso celebrar, entre otros eventos, con un ciclo de webinarios para compartir y dar a conocer el trabajo realizado por el Instituto en la pandemia. Nuestro nodo presentó allí los avances preliminares del proyecto, aportando a la difusión del conocimiento desde una mirada interdisciplinaria en epidemiología. Presentamos en el segundo Congreso Argentino de Enfermería en APS y primer Congreso Internacional un póster titulado La recuperación del APS desde la perspectiva de enfermeras y enfermeros que atienden la pandemia en Mar del Plata, recuperando su voz a partir de las entrevistas. El sistema de salud se enfrentará en los próximos años, entre otros problemas emergentes, a la rehabilitación de las secuelas de COVID-19 y a las complicaciones de las enfermedades crónicas que fueron desatendidas durante la pandemia en un contexto de profundización de crisis social y económica. El rol central de la rehabilitación en la pospandemia, especialmente en su dimensión integral y comunitaria, precisará revitalizar la APS y fortalecer principalmente el primer nivel de atención, generando espacios de diálogo interdisciplinario e intersectorial entre los efectores de salud
y los niveles locales, proyectando garantizar el derecho a la salud con una perspectiva de derechos, de género, de diversidad étnica y de justicia social. Comenzamos el recorrido por los distintos centros de salud. Poco a poco, entre lo urbano y lo periurbano, el personal de salud apela a la memoria para relatar en primera persona sensaciones, sentimientos y experiencias de una pandemia que los tuvo como protagonista. La nación, la provincia y el municipio abren sus puertas a través de los grandes centros de salud. Nos reciben los CAPs urbanos del Puerto y el Centro 1. Los periurbanos, ubicados en Faro Norte, Barrio Libertad y Barrio Las Américas. Entre la gestión y la atención se tejen historias de una emergencia sanitaria en la que todos los actores desean poner de manifiesto sus propuestas para la reorganización del sistema de salud. Nos fuimos más allá de los límites de la ciudad, preguntándonos qué tan feliz es la feliz, lejos de la costa, donde las imágenes son muy diferentes a las postales veraniegas que suelen transmitir los medios de comunicación masivos. Así es que cruzamos Avenida Champagnat en pos de conocer cuál era el panorama en los CAPs de los barrios rurales. A medida que nos alejamos del centro de la ciudad, los barrios van cambiando su fisonomía. La infraestructura se vuelve precaria y los servicios empiezan a escasear. Visitamos los CAPs de los barrios Antártida Argentina, La Peregrina y Estación Chapadmalal. Allí encontramos diversas problemáticas que se acrecientan por la falta de transporte público, de agua potable, por el trabajo precario y las fumigaciones en los campos. Como anteriormente, nos encontramos con personas que tenían una enorme necesidad de contar sus valiosas experiencias en este último tiempo de pandemia. De las principales dimensiones emergentes del análisis que venimos realizando en el estudio de la ciudad de Mar del Plata, producto de las entrevistas hechas hasta el momento, podemos notar 3 dimensiones emergentes que han mencionado los entrevistados y entrevistadas hasta el momento. Estas 3 dimensiones, por un lado, corresponde una de ellas a la revitalización de la atención primaria de la salud en su dimensión de participación social. Si tenemos en cuenta a la estrategia político-sanitaria de la APS, nosotros consideramos que estos entrevistados han hecho hincapié en la participación social, dado que han visualizado y observado que la participación social no solo se ha dado en actores claves como han sido ellos, actores formales y claves dentro del personal de salud, sino también actores emergentes que no corresponden al personal formal de salud, pero sí que han contenido la desigualdad social en la ciudad de Mar del Plata, producto de la pandemia, a través de los comités barriales de emergencia, por ejemplo. Otra de las dimensiones emergentes es el rol de la rehabilitación en la pospandemia, especialmente en su dimensión integral y comunitaria, y en esto han hecho hincapié en la articulación con otros sectores, y esto corresponde también y está asociado a la primera dimensión emergente. Y por último, la incorporación de las terapias holísticas no hegemónicas en el sistema de salud. Finalmente, planteamos una propuesta preliminar de validación colectiva basada en entrevistas grupales. En cuanto a la necesidad de reterritorialización de los servicios de salud afectados por la pandemia, proponemos profundizar en las experiencias de integración de la participación social en las actividades de APS con perspectiva de género y derechos. En referencia a la próxima pandemia de secuelas de COVID-19 y de las complicaciones de las enfermedades crónicas desatendidas durante la pandemia, proponemos explorar las posibilidades de transferencia de tecnologías de rehabilitación con perspectiva de género y derechos al primer nivel de atención. En relación a la emergencia de terapias holísticas no hegemónicas, pensamos evaluar las posibilidades de colaborar con la institucionalización del programa PAIPOSE con perspectiva de género y derechos.